a Finanzas Inversión, el podcast donde hablaremos de todos aquellos conceptos relacionados con el mundo financiero, los mercados y la educación financiera para mortales. Al otro lado de la línea me acompaña Javier García y un servidor, Borja Rubí, inversores financieros, docentes, gestores de patrimonios y todo aquello que se os ocurra relacionado con nuestra pasión, las finanzas y la formación. Como siempre, este podcast está patrocinado por rw.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente a tiempo completo, y hoy vamos a dedicar el programa a todos esos inversores que quieren ganar un 10% y en el test MiFID responden que estarían dispuestos a perder un 0%. En el tema de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el capítulo? Pues bueno, hoy vamos a seguir con el ciclo de activos financieros. La semana pasada hablábamos y explicábamos un poco por encima de qué se trata, de qué se compone y cómo funcionan tanto los depósitos como la renta fija. Y esta semana vamos a darle paso en este caso, a las acciones, a la renta variable, a la bolsa, y después, posteriormente, pasaremos a hablar y a comentar un poco por encima los fondos de inversión, que como sabéis, muchos de ellos están compuestos por acciones puras y duras. Así que voy a dar paso a Javi y que siga comentándoos cómo van las acciones. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí otra sesión más. Vamos a dar unas pinceladas porque el mundo de la renta variable, como todos conocéis, es un mundo prácticamente infinito. Se trata de empezar de lo más general o lo más sencillo, luego ya profundizaremos en temas bursátiles y bueno, habrá capítulos, yo creo, exclusivamente centrados en aspectos relacionados con la renta variable. Como acaba de decir Borja, muchos sinónimos: renta variable, bolsa, acciones, equity, todo es lo mismo. Podéis oírlo con esa diferente terminología, pero al final estamos haciendo siempre alusión a lo mismo. Realmente estamos hablando de acciones. Acciones es la definición técnica o contable, es que es una parte alícuota. ¿Parte alícuota de qué? Del capital social de una empresa. Alícuota es que todo el capital está dividido en unas partes iguales que se llaman acciones. Dan una serie de derechos al poseedor, y ya entraremos si cabe luego un poco en detalle, pero bueno, siempre decimos que todos los activos financieros tienen tres características básicas, que es rentabilidad, riesgo y liquidez. Siempre hay que hablar de las características básicas cuando estamos hablando de un activo financiero. ¿De dónde viene la rentabilidad de las acciones? Pues es bastante evidente y todos lo sabéis, ¿no? La rentabilidad viene fundamentalmente de lo que nosotros llamamos ganancias de capital. ¿Qué es una ganancia de capital? Muy sencillo: vender más caro que lo que compramos. O sea, vender a un precio superior me provoca a mí una ganancia de capital. ¿De dónde pueden venir otras fuentes de beneficio de un accionista? Pues es muy evidente: de los dividendos que pagan las compañías. No todas las compañías pagan dividendos y unas pagan más o menos que otras. También sería un capítulo de podcast relativo a la política de retribución, ¿no? Por qué unas compañías pagan, por qué otras no, qué señal da el mercado cuando una compañía reduce el dividendo, qué señal da el mercado cuando una compañía aumenta el dividendo. Esos son todo señales que recibe el mercado y que rápidamente son interpretados por los operadores, por los analistas, por los inversores, muy rápidamente. Otra vía de rentabilidad puede ser un derecho preferente de suscripción. Ya veremos en otro capítulo pues las ampliaciones de capital, ¿no? Es tema para otro capítulo, pero en muy resumidas cuentas, un derecho preferente de suscripción me va a permitir a mí, accionista de la compañía, mantener el mismo porcentaje si dicha compañía amplía el capital. Si quiero mantener, tendré que ejercitar dichos derechos. Si quiero mantener el porcentaje que tenía, que no me importa quedarme con las mismas acciones, podré ir al mercado y vender esos derechos. Esos derechos me darán un importe y sería una fuente más de beneficio de mis acciones, ¿no? Fundamentalmente, los beneficios de una empresa, de una acción, vienen por ahí. Otra característica básica de un activo financiero, acordaros: rentabilidad, riesgo. Riesgo en finanzas lo medimos muchas veces a través, ya lo sabéis, de la volatilidad, de la desviación típica, de la fórmula de la variación respecto a las rentabilidades medias, ¿no? Sabéis que ya os dije que tiene truco el tema de la volatilidad o de esa desviación típica. ¿Por qué? Porque en mercados, por ejemplo, como el actual, que lleva mucho tiempo al alza, al calcular la desviación típica como una media de las rentabilidades anteriores, con plazos tan grandes subiendo la bolsa, esa volatilidad siempre se suaviza. Es decir, una volatilidad ahora de perfiles de renta variable puede estar en torno al 7-8%. Cuando la volatilidad histórica de este activo pues se asemeja más
a niveles cercanos al 15, con lo que, bueno, la volatilidad que no os engañe, ¿no? Y luego la liquidez, ¿no? Rentabilidad, riesgo y liquidez. Tercera característica de un activo financiero igual de importante que el resto. Muchos analistas la dejan de lado, bueno, más que analistas o muchos asesores no la tienen en cuenta. Poder convertir un activo en dinero sin mucha pérdida de valor hoy en día es básico, ¿no? Ejemplo de activo no líquido, pues sería una vivienda, ¿no? Una vivienda que yo compré en el boom a 250.000, si hoy la quiero vender sin pérdida de valor es imposible, porque es un activo ahora mismo muy poco líquido, ¿no? Tendría que perder mucho precio, mucha rentabilidad vía precio para poder convertirla en liquidez. Bueno, un poco resumidas cuentas, esas tres características. Para seguir con este resumen de acciones, ¿qué habría que decir? ¿Dónde cotizan las acciones? Las acciones con las que estamos todos familiarizados normalmente cotizan en unos mercados bursátiles, ¿no? Y lo hacen a través de los índices, ¿no? La acción no cotiza aislada, cotiza en determinados índices. Todos también estáis familiarizados, os suena el IBEX 35, ¿no? El IBEX 35 es el índice más representativo de la bolsa en este país. Hay índices muy conocidos, evidentemente, detrás de estas fronteras, como pueden ser pues, el CAC en Francia o el DAX alemán, o Eurostock en Europa, o SP500 en Estados Unidos, Dow Jones también conocidísimo. Bueno, pues las acciones cotizan en esos índices, ¿no? Otra cosa que me gustaría dar en esta introducción de bolsa, pues es el free float. ¿Qué es el free float? El free float es el capital realmente que cotiza de la compañía. Por ejemplo, cuando pensamos en una gran empresa, Inditex, mucha gente igual no sabe que solo cotiza el 20% de las acciones que están emitidas. ¿Por qué? Porque el resto lo tienen accionistas de control. Ya sabéis que más del 60%, más del 59-60% lo tiene Amancio, ¿no? Eso no es capital flotante, ese capital no circula, lo tiene él, no circula ni cotiza en bolsa, ¿no? Cotiza un porcentaje, como veis, mucho más pequeño. Pues free float es el número de acciones o la parte del capital que realmente cotizan en los mercados, cotizan en los índices, ¿vale? Un día creo que también dedicaremos con calma a cómo funciona la bolsa, es decir, cómo se meten las órdenes, el horario de la bolsa. Pues sabéis que la bolsa en España funciona de 9 a 5 y media, con unas subastas de apertura que ya entraremos, pero bueno, el mercado abierto, que se llama, funciona de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Evidentemente, como dijimos antes, la clave de todo esto, y muchos estarán esperando pues, que les digamos, oye, pero ¿cuáles son las claves para comprar barato y vender caro? Que al final es todo el mercado bursátil se resume a eso, ¿no? Pues podemos decir que hay dos ciencias o ramas que intentan buscar o resolver esta pregunta, ¿no? Hay el análisis fundamental por un lado y análisis técnico, ¿no? Yo siempre pensé que eran complementarios, normalmente unos son opuestos a otros, pero bueno, son dos análisis que a veces se utilizan conjuntamente, ¿no? Pero bueno, sí son bastante dispares. En un minuto, ¿qué busca cada rama? Bueno, análisis técnico, todo lo tenéis familiarizado con análisis de gráficos, eso se llama análisis chartista, porque viene de chart, en inglés es gráfico, y luego análisis también cuantitativo. El análisis cuantitativo abarca estudiar pues, diferentes indicadores y osciladores, ¿no? La otra rama, la otra gran pata para buscar si una empresa tiene un precio atractivo o no, pues sería el análisis fundamental. El análisis fundamental, en muy resumidas cuentas, busca obtener el valor intrínseco de la compañía, es decir, cuánto creo que vale X compañía, analizando profundamente pues, desde sus estados contables, reuniéndome con el consejo de administración, sabiendo quiénes son los accionistas de control, cómo opera, todo lo que imaginéis. Esos analistas estudian esas compañías y dan un valor objetivo, un valor intrínseco de esa compañía. Dicen, pues, por decir un ejemplo, Santander, el valor intrínseco que yo considero es de 4 euros. Pues si Santander cotiza 3, va a ser una oportunidad de compra, es decir, el precio está por debajo del valor intrínseco. Es un poco lo que a grandes rasgos podríamos dar estas características, ¿no? De lo que es renta variable, de lo que es bolsa y de lo que es equity. Y insisto, en otros capítulos pues ya profundizaremos en cada cosa de estas que acabamos de comentar, porque son motivo de uno y de muchos capítulos. Voy a dejar paso a mi compañero Borja para que pues dé unas pautas de perfil similar, pero de otro activo, como son los fondos de inversión.
Bueno, pues vamos a comentar también un poco brevemente y empezando desde cero para seguir con nuestro objetivo de explicarle a todo el mundo de manera sencilla, amena y posible el mundo de la inversión y el mundo de las finanzas, los activos financieros. Y un poco, a ver, lo primero es saber qué es un fondo de inversión, porque nosotros en nuestro trabajo diario con nuestros clientes hay muchos que es cierto que sí que lo saben, pero hay otros que no lo tienen muy claro y los tienen comprados en la cartera, ¿no? Con lo cual eso, la verdad que nos llama poderosamente la atención. ¿Qué es un fondo de inversión? Bueno, un fondo de inversión no deja de ser un vehículo colectivo en el cual, un activo financiero colectivo en el cual una multitud de inversores depositan su dinero o invierten su dinero, su patrimonio, su capital, acorde a un perfil de riesgo y a una estrategia de inversión que marca el gestor o marca la gestora o el propio fondo en búsqueda de rentabilidad, ¿no? En busca de obtener un retorno de esa inversión. En España, ¿cuánto es el volumen que existe actualmente o que está depositado actualmente en fondos de inversión? Pues 268.000 millones de euros. Podréis pensar que es muchísimo, que es una burrada, pero es que si lo comparamos con la inversión en depósitos, como decíamos la semana pasada, en depósitos hay exactamente 800.000 millones de euros, es decir, casi 4 veces más en depósitos que en fondos de inversión, teniendo en cuenta que los depósitos están al 0%. La principal categoría donde están invertidos estos fondos de inversión pues es renta fija, con lo cual ya nos puede dar una idea de cómo es el inversor español. El inversor español es conservador por norma general. ¿Ventajas que tiene canalizar nuestra inversión vía fondos? Bueno, pues son muy flexibles. Es decir, yo puedo tener una cartera de 10 fondos, puedo estar invertido en China, en India, en Japón, en España, en renta fija americana y en bonos emergentes. Todo eso vía fondos de inversión. Tienen diferentes riesgos, por tanto también tienen diferentes rentabilidades. Tenéis que saber que los fondos de inversión, el indicador principal de riesgo es la volatilidad. En función de esto obtendréis una rentabilidad potencial u otra. Fondos de renta fija o fondos monetarios tendrán rentabilidades ajustadas y fondos de bolsa o de renta variable compuestos por acciones, como decía Javi antes, pues tendrán una rentabilidad muy superior. Ahora bien, tenéis que tener en cuenta no solo la rentabilidad positiva, también la negativa cuando el mercado va en contra. Más ventajas, están diversificados. ¿Por qué? Porque yo si tengo, imaginemos, un patrimonio pequeño, reducido de 10.000 euros y quiero comprarme acciones, pues oye, me puedo comprar 3, 4 nombres de acciones, como muchísimo. Sin embargo, con 10.000 euros en un único fondo de inversión, puedes replicar la inversión pues en 80 compañías tranquilamente. Con lo cual, obviamente, son mucho más flexibles y además están diversificados, porque tú puedes tener una cartera con 3 fondos, uno de bolsa europea, otro de bolsa japonesa y otro de bolsa china, me lo invento, y estás diversificando. Puedes tener un fondo global y puedes tener un fondo de renta fija, puedes tener un fondo de materias primas y un fondo de renta fija, monetario o de divisas. Puedes tener multitud de fondos. Incluso los hay temáticos. Hay fondos que invierten en empresas relacionadas con la madera, con el agua, con las biotech, incluso con la ciberseguridad. Y además, casi una de las ventajas principales de los fondos con respecto a otros activos son la traspasabilidad fiscal, en lo que se llama el switch de fondos, poder traspasar de un fondo a otro sin tributar. Con lo cual es un activo de los mejores para ahorrar a largo plazo porque podemos ir traspasando de uno a otro y reduciendo nuestra tributación casi a cero hasta el momento de la venta. Además, son un activo relativamente barato porque desde 200 euros ya podéis comprar muchos fondos en clase retail, 200 incluso menos. Hay fondos que son desde una participación. En este caso tendréis que saber también que hay la importancia que tienen las comisiones y las clases. Ya sabéis que hay fondos de renta fija, de renta variable, de multitud de características y de tipologías de inversión, pero dentro de cada uno hay diferentes clases. Hay fondos de banca privada, hay fondos institucionales, hay fondos clases limpias y hay fondos retail. Fondos retail son los fondos a los que accederá cualquier persona que quiera invertir lo mínimo posible en el fondo, ya os digo, desde 200 euros o una participación, pero a cambio va a asumir un coste por la gestión mucho mayor que alguien que compre el mismo fondo en clase institucional o clase banca privada. Es cierto que estas clases son mucho más baratas, pero también les van a exigir un patrimonio, un desembolso inicial muchísimo mayor, ¿no? Además, ¿qué más vamos a explicaros de los fondos? Bueno, una cosa importantísima es el código ISIN. El código ISIN es el DNI de los fondos, es un código alfanumérico de 12-13 dígitos que empieza por 2 letras, las cuales hacen referencia al país de donde está depositado o se ha creado el fondo. Puede ser LEU Luxemburgo, puede ser IE de Irlanda, ES de España, FR de Francia y
Esto generalmente tenéis que tener en cuenta cuando invertís en fondos que tiene que estar registrado en España, que casi todos los que tenéis en las plataformas suelen estar registrados en la CNMV, suelen ser traspasables, suelen ser acordes o estar cumpliendo la normativa UCITS europea, que es lo que permite este pasaporte europeo, este traspaso entre fondos. Y nada más, comentaros un poco también que mucho cuidado con los fondos monetarios, que son fondos que invierten en, vamos a llamar, en depósitos, fondos que son los menos conservadores posibles. ¿Por qué? Porque un fondo monetario está pagando siempre la comisión de gestión al gestor o a la gestora o a la entidad financiera, siempre la está pagando, y por tanto, como invierte en depósitos, tiene los tipos de interés tan bajos que al final no obtiene apenas rentabilidad. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que efectivamente no estés asumiendo riesgo, pero tampoco estás ganando rentabilidad. En un entorno como es el actual, donde hay inflación, pues estás perdiendo poder adquisitivo, estás asumiendo coste de oportunidad. Es decir, no te está saliendo rentable la inversión. Sin ir más lejos, uno de los fondos de inversión más grandes que hay en España es un monetario de una entidad financiera y tiene 3.700 millones de euros depositados aquí. ¿Por qué alguien puede tener este patrimonio o su patrimonio invertido en este fondo? Bueno, pues al 0%, pues al final no hay que darle muchas vueltas, ¿no? No hay que ser muy riguroso en este aspecto para encontrar la solución y la explicación. Pues sin más, pues por las diferentes campañas comerciales que se realizan en España, por la baja educación financiera que a día de hoy está presente en España, y porque el inversor español es conservador, y como es conservador y tampoco controla en muchos casos muchos aspectos complejos de la inversión, de las finanzas, ¿qué hace? Pues se fía de lo que dice su gestor, de lo que dice su entidad, y a pies juntillas a los fondos que nos recomiendan, ¿no?, en la casa. Con lo cual, nosotros desde aquí siempre recomendamos una segunda revisión, indagar un poco por internet, leer incluso alguna documentación, véase foro, véase algún libro específico, pero vamos, ponerse un poco manos a la obra y ir aumentando tanto la educación financiera como nuestra experiencia y formación en este aspecto. Esta semana en el mercado, pues bueno, seguimos estando muy influenciados por el tema del Brexit, seguimos estando también con el coronavirus encima de la mesa. Sí que es verdad que ya se ha mitigado todo un poco, se han recuperado casi todas las pérdidas que habíamos tenido semanas anteriores, y esto hace que, bueno, que empecemos a ver el año y un poco los mercados financieros, la bolsa y demás, de una manera un poco más optimista, ¿no? Hasta aquí el capítulo de hoy. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas si es posible en iTunes y en iVoox, dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo sed felices. No os obcequéis con la tendencia del mercado, no intentéis adivinar qué va a suceder mañana o pasado en la bolsa, y sobre todo, lo que os decíamos la semana pasada, si tenéis cualquier duda de inversión, de educación financiera, de fondos, de acciones, de bolsa, de lo que queráis relacionados con nuestro sector, con nuestro conocimiento y nuestro trabajo diario, pues nos lo enviáis a rw.es/contacto. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast y el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que os podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, con las cuentas de Random World Business School. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Un saludo, buenas tardes. Chao, chao.